A ver, ahora sí. Muy buena noche para todos y todas desde Panamá, ciudad de Panamá, en este martes 26 de diciembre. Muy buena noche a todos y todas. Martes 26 de diciembre, desde Panamá, ciudad de Panamá, tenemos el placer, tenemos el gusto, tenemos el agrado de hacerles llegar una entrega más. Esta vez una enseñanza espiritual que nos la va a compartir nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana y tiene por título Poder de Dios para crecer en Cristo. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Comenzamos esta semana, la última semana del año 23, trayendo el tema el poder de Dios para crecer en Cristo, porque es un tema que los cristianos siempre quieren aprender de cómo lograr recibir de Jesús lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, quisiera empezar contando un poco sobre cómo logré yo conectarme con el poder de Dios en mi vida personal para llegar hoy a lo que Él ha permitido en este momento que yo pueda obtener de parte de Él. Todos recuerdan que en algún momento yo les hablé del toque del corazón que el Señor hizo en mi vida. Ahí empieza todo. Mi esposo está en un movimiento cristiano y en algún momento me invitó a participar con él en el mismo. Yo estuve un buen tiempo en él hasta que el Señor decidió que yo tenía que tomar otro camino para lograr aprender otras cosas que él quería que yo pudiera profundizar un poquito más. Pero en el interín, cuando empiezo yo era una persona que estaba experimentando en ese momento una situación familiar muy fuerte para mi vida personal. Y tuve que salir de mi familia. En este momento, contar lo que sucedió sería demasiado, pero por lo que yo he experimentado en mi propia vida, he entendido que lo viejo quedó atrás. Lo que sucedió, el Señor lo permitió en un momento determinado para lograr que yo avanzara hacia lo que Él tenía como una meta establecida para mi asignación como hija de Dios o como sierva de Dios. Entonces, llego a Costa Rica con mi esposo. Para mí era una primera experiencia. Recuerdo yo que en Panamá intentaban que yo lograra comprender la importancia de Dios en mi vida, pero no estaba convencida del todo en ese momento todavía, pero ya había recibido el toque de Dios en mi corazón. Entonces, en un momento determinado, una prima mía que estaba en el grupo me dice, vete a ministrar. Entonces yo empecé, no, hombre, no me digas eso, o sea, como una mujer tradicional en cuanto a las costumbres cristianas en un momento determinado, para mí era muy difícil en ese momento entender lo que iba a suceder en mi vida personal a nivel de poder de Dios. Entonces, yo en la carne, como se dice, yo empecé Tin Marín de dos pingües, Cucaramácara títere fue. Esa es una forma en que el panameño tradicional tiene una manera de escoger una de las cosas cuando uno está
en los caminos que no son de Dios en un momento determinado. Entonces, yo escogí una persona y cuando llego a donde la persona, ese hombre de Dios me empieza a decir todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Ese fue el primer impacto que yo recibí de parte de Dios en su poder. Entonces, yo no lo podía entender. Imagínense una mujer que había aprendido cosas de computadora, o sea, cosas completamente analíticas, y encontrarme con esa situación en ese momento, y no van a creer, me impuso mano y me caí eh, completamente en el piso. Pero cuando terminó esa parte del Congreso, de la reunión internacional que había, porque eran de todos los países, le digo yo a mi esposo, tú le has contado mi vida a todo el mundo en este lugar. O sea, imagínense ustedes una persona completamente eh, lejos de la realidad de lo que era ni Jesús ni Dios. Yo sí decía gracias a Dios, pero era un Dios desconocido para mí. Entonces, cuando llego al hotel, le digo yo a mi esposo en el bus donde nos transportaban, invítalo a un café, invítalo a un café, porque yo no me podía quedar con esa situación en mi vida personal de lo que ese hombre me había dicho, y en ese momento solo Dios lo podía conocer en donde yo estaba. Entonces llego al hotel y efectivamente Orlando lo invita, y tanto fue mi insistencia en ese momento que el hombre me hace una profecía de parte de Dios. Yo tenía menos de un año de haber salido de mi familia. Entonces, por ahí mismo, en ese instante, yo quedé increíblemente impactada con lo que ese hombre me había dicho y lo que me había profetizado. En un momento de mi vida, yo fui desheredada de mi familia, no por el Señor en ese momento, sino por decisiones propias que tomé como mujer. Entonces, yo me quedé con eso en mi vida personal, y como les digo, una de las cosas que yo aprendí desde el principio con el Señor fue que una profecía no se debe insistir a que uno la reciba como uno quiere y en el momento que quiere. Yo la recibí de parte de Dios, pero así mismo como la recibí, puede que 1 o 2 o 3 días haya podido compartir lo que me había sucedido como experiencia, pero lo guardé. No lo volví a mencionar en ese momento. Ya había recibido el toque de Dios en mi corazón, pero estaba en lo que era el aprendizaje de Jesús en mi vida personal. A lo largo, duró 3 años y medio la separación de mi familia, cuando Dios me devuelve mi posición completamente a la familia. Entonces, en esos 3 años, yo tuve muchas experiencias espirituales diferentes que se dieron en un momento determinado, pero iban haciendo que mi interés hacia el Señor creciera un poco más, mucho más. Entonces, en ese interín, yo hoy se los puedo contar con un carácter y una autoridad y una fortaleza increíble, pero en ese momento, cuando suceden las cosas, yo tenía 42 años. Yo nunca había tenido necesidad en mi vida personal, y de repente tenía demasiadas situaciones difíciles que se presentaban y no sabía ni cómo manejarlo,
y era en un carácter débil completamente, que lloraba por todo en ese momento. Entonces a mi esposo lo invitan a Nicaragua y él me lleva, y ahí fue, ya yo había vuelto a la familia, no solo a la familia, sino a la posición más importante de la empresa, me puso el Señor. Pero ya mi corazón estaba en las cosas de Dios en ese momento, pero a lo que voy para poder entrar en el contexto del tema de hoy, de poder de Dios, para crecer en Cristo, para crecer en Cristo. Oigan lo que les digo, crecer en Cristo y no crecer en Jesús. Es diferente la connotación que se hizo en este tema, y va a tener mucho impacto en la vida personal de cada uno de ustedes. Entonces, en ese momento, como Orlando cuenta lo que me ha sucedido, me dicen y me invitan a que yo dé un testimonio de 5 minutos de lo que el Señor hizo en mi vida. En ese momento yo dije que sí, ¿cómo no? Yo lo hago. O sea, el Señor me volvió una persona determinante, valiente, decidida, y sobre todo me dio una cualidad muy importante: el ser transparente. En mi dolor, en mis necesidades, intenté ser lo más posible transparente. Uno dice lo más posible porque uno siempre sabe que hay quizás algo muy escondido del corazón que no lo hemos logrado identificar con el Señor, pero a lo que voy es que yo lo hice. Cuando termino y estaba delante de 4,000 personas o más, en donde yo lo estaba diciendo. Entonces, cuando lo termino de hacer, yo me vengo a ponerme en el puesto donde yo estaba con mi esposo, y yo cerré los ojos. Estaba muy gozosa y agradecida con el Señor porque me había regresado mi identidad como mujer y como hija de familia. Entonces, al cerrar yo los ojos, el Espíritu Santo me tocó como olas de mar, ondeando todo mi cuerpo de la cabeza a los pies. Y sentí el toque. En este momento lo puedo entender, pero en ese instante, cuando sucede eso sobrenaturalmente, yo estaba impactada. Yo decía, ¿qué pasa, Orlando? Nervioso porque estaba oyendo lo que yo le comentaba que me había pasado, pero hubo algo que Dios hizo en ese momento y me puso una mujer de Honduras en ese instante, y me dijo esa mujer: cuando Dios toca a una persona es porque la va a usar grandemente. Nuevamente lo pude comentar 1, 2 o 3 veces después de esa situación, pero se quedó en ese momento. Pero el Señor me llevaba a aprender, 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 aprender. Era una cosa increíble. Yo iba a la librería y yo veía los libros. Al principio, los libros que yo leía, siempre basados en la palabra de Dios, eran de autoestima. Lo que yo necesitaba para poder fortalecerme internamente. En el último tema que les di, yo les hablé de una cita bíblica donde el Señor va creando un edificio internamente dentro de uno y va provocando que ese edificio vaya creciendo en una situación muy favorable para uno como persona. Entonces, los primeros libros pero una de las cosas que a mí siempre me impactó es que, aunque yo tenía herramientas rudimentarias en el Señor, en ese momento solo el Señor me había mostrado su poder, pero yo no tenía idea de cómo yo iba a usar ese poder, porque yo recibí esa
unción súper especial, pero no sabía cómo usar ese vestido nuevo en mi vida personal. No lo sabía. Entonces, en ese momento me voy yo, recuerdo yo, como yo era una persona rudimentaria también en las cosas del Señor, yo oía cosas de prédicas que Dios me ponía, lo que fuera, pero yo siempre viajaba como con 6 libros en mi maleta, 6 libros, tuviera de vacaciones o no de vacaciones, y esos 6 libros habían partes específicas y diarias donde yo me ponía ante la presencia del Señor. Fue un tiempo muy importante en mi vida personal para el crecimiento personal porque me enseñó a cómo depender de Jesús y ahora se van a dar cuenta por qué yo siempre en mi vida personal he defendido la postura de que Jesús me lleva al Espíritu Santo. Porque sin Jesús nada puedo hacer en mi vida personal. En el interín de ese tiempo, llega este libro, Buenos Días Espíritu Santo. Y en el libro del Buenos Días Espíritu Santo, Benny Hinn recibió el Espíritu Santo como lo recibí yo, como olas de mar. Él tenía 9 años cuando la recibió. Entonces yo me identifiqué con ese libro y yo dije, alguien ha tenido la oportunidad de recibir lo que yo recibí en un momento determinado, sin saber qué es lo que estoy en ese instante. Digo, yo era una mujer completamente ignorante en las cosas de Dios. Quizás eso es lo que hoy en día me da el poder que Dios me ha dado la oportunidad de manejar. Pero en ese instante, eso abría más mi entendimiento. Vuelvo y les digo, con todas las herramientas rudimentarias que yo iba recibiendo para mi propia vida, se me iban cumpliendo lo que ese hombre me dijo. Ese hombre de Dios ya partió con el Señor, pero él fue exacto de parte de Dios en decirme todo lo que iba a acontecer en mi vida. Y fue algo tan impresionante porque el Señor marcaba los tiempos de tal manera que yo percibía cuando iban a llegar. Una de las cosas que Dios ha permitido en mi vida es que me ha dado un discernimiento muy grande y eso ha sido una bendición en mi propia vida. Quizás el leer tanto la palabra de Dios, el dejarme guiar por Él, el permitir que todos los libros que me hizo leer en un momento determinado, porque yo tengo, todo está guardado en cajas en este momento, pero tengo una librería muy grande de todo lo que yo leía. Yo leía por lo menos 5 libros semanales. Me los devoraba porque una de las cosas que Dios permitió, porque eso todo viene de la enseñanza de uno desde niñez. En la escuela nosotros nos obligaban de alguna manera a leer 5 libros anuales. Y yo tenía esa disciplina en mi vida personal y cuando a uno le gusta leer, uno lo puede disfrutar. Entonces yo disfrutaba mucho de las experiencias de otros hombres y mujeres, pero siempre guiada por el Señor Jesús en ese momento y que tuvieran la palabra de Dios involucrada en cada libro. Entonces, en el 2005 me toca ir a El Salvador, yo no vivía todavía ahí. Y de repente un hombre se me acerca y me dice, me da un libro. Y el libro que me da se llama Guerra Espiritual. Y el hombre me lo dedica y me dice, el Señor te va a usar grandemente en esta área. En ese momento
¿Qué pensaba yo que eso iba a suceder? Pero eso marcó mi vida de una manera diferente. Yo seguía acompañando a mi esposo en el movimiento donde él estaba, pero ya mi corazón no estaba contento en ese lugar porque quería, yo percibía que Dios me daba más, me quería dar más, y yo me sentía encajonada en ese lugar porque ya no iba a tener la posibilidad de crecer más en lo que Dios quería que yo creciera. Entonces, en un momento determinado, el pastor Morales me dice, usted está en ese grupo o en ese movimiento por obediencia a su esposo. Pero ahí no es donde Dios la quiere. Entonces, en ese momento, algo se provocó dentro de mí, porque yo, para complacer a mi esposo, no complacerme a mí, yo seguía en el lugar, pero empecé a hacer lo que Dios me pedía que hiciera. Hice cosas extraordinarias y maravillosas para el Señor que en este momento no son importantes de yo mencionarlas, porque fueron procesos que duraron 3 años uno, 5 años otro, pero eran procesos de llevarme a la obediencia que Dios quería que dijera, hasta aquí vas a otra cosa, hasta aquí vas a otra cosa. Eso fue lo que me enseñó esos procesos o esos avances que Dios permitía en mi vida personal. Entonces, llegó un momento en que le dije a mi esposo, no voy más. Y así mismo lo decidí. Así mismo decidí en el trabajo donde yo trabajaba con mis hermanos, me senté un día y dije, hasta aquí llegué. Yo tenía 30 años de trabajar en la compañía familiar. Era para mí algo que yo había crecido en esa situación como profesional, pero se me salieron las lágrimas, pero con una entereza yo dije, me voy, y me fui. Entonces empiezo otro recorrido con el Señor diferente, y es aquí donde empieza el poder de Dios para crecer en Cristo, luego de este preámbulo que les he dado un poco para recordar. Quizás algunos ya lo recordaban, otros no lo recuerdan, pero ¿qué aprendí yo en ese tiempo de mi experiencia personal con el Señor? Aprendí que no era como yo quería, sino como Él lo pedía. Que tenía que guardar silencio ante las cosas de críticas, murmuraciones, burlas, sostenerme y guardar silencio. Una de las cosas con las cuales yo me di cuenta de la determinación que Dios había puesto conmigo desde el toque del corazón, porque creo que ahí empezó todo, fue que todo lo que sucedió con mi familia nadie lo sabía. Yo no lo contaba. Yo lo guardaba y no permitía que nadie despreciara a mi familia por cualquier diferencia que yo hubiera tenido. Eso hizo crecer en mí cosas muy importantes para el Señor que lo van a ir viendo a lo largo del tema. Entonces quiero, María Luisa y Fátima, que hoy están en los de las citas bíblicas, que me lean Filipenses 2:13 y Éxodo 3 del 11 al 14, creo que fue que les puse. Esas son las 2 citas bíblicas con las que vamos a empezar el tema, el poder de Dios para crecer en Cristo. Okay. Filipenses 2, versículo 13. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene un título que dice Luminares
en el mundo. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo lees, Fátima, o me voy a Éxodo? Sí, aquí está. Ok. Yo lo leo y después usted Éxodo, pues. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva versión internacional, Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes. Perdón. Tranquila. Aquí está. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora sí, María Luisa. Ajá, dice así, Éxodo 3, versículo 11 al 14, versión Reina Valera. Dice, llamamiento de Moisés. 3, 11 al 14. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y Ya. les dijo. Hasta ahí, ajá. Okay. Hasta el 14, era hasta el 14. Sí, vamos por el 13. Sí. Ah, dale, Ajá. ok, dale. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nueva versión internacional, Éxodo 3, 11 al 14. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Gracias. Esas dos citas bíblicas de ahí me empezaron a indicar en ese momento, porque yo estoy trayendo a ustedes mi camino hacia el poder de Dios. Cómo crecí para el poder de Dios. El poder de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas personales, donde yo puedo tener la presencia del Señor en diferentes áreas, como lo dicen los frutos del Espíritu Santo, y de igual manera los dones del Espíritu Santo. Él me fue capacitando. Entonces me di cuenta que tenía que aprender de bebé a joven y de joven a madurez o adulta. Entonces empecé con lo del bebé. En mi vida personal, acuérdense que les dije, yo era una persona ignorante en las cosas del Señor, y realmente
yo iba a absorber como una esponja todo lo que llegara a mi vida, porque uno no tenía enseñanzas contrarias que me impidieran, eso no es así, tú estás mal, tú no estás haciendo bien. Eso no hubo en mi vida personal en ese crecimiento del poder de Dios, porque como no tenía un conocimiento anterior a eso, yo iba recibiendo de acuerdo a lo que la intuición en Jesús me decía y ese espíritu que yo no lo había conocido, que estaba en mi interior de la cabeza a los pies. Yo no lo conocía, yo sé que dentro de los libros que yo leía diariamente en mi entrega al Señor, que fue creciendo, ya les he dicho en otra oportunidad, yo decía una oración que decía, ven Espíritu Santo, pero decirles yo en este momento que yo percibía cosas, no, eso no es verdad, porque la gente habla mucho de Hechos 1:8 y dice, no se vayan de aquí hasta que el poder de Dios llegue a sus vidas, pero la gente no entiende lo que significa ese poder de Dios. La gente por eso no puede crecer en las cosas del Señor, porque está limitado dentro de su conocimiento a saber cómo impactar su alma, su corazón, para que las cosas de Dios lleguen completamente de la forma en que deben llegar, para satisfacer esa necesidad innata que tiene el ser humano de querer recibir lo mejor de parte de Dios. Entonces, en ese momento empecé yo a lo que era eso, y vamos a la cita bíblica donde empezó el proceso, fue Lucas 2, 46, 47. Léanme por favor, María Luisa y Fátima, Lucas 2, 46, 47. Dice así, y todos, 46. Y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta es la versión Reina Valera. Nueva versión internacional. Lucas 2, 46, 47. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Una de las partes más importantes de ese versículo es, lo oían y lo escuchaban. Dice, todo lo que Jesús de 12 años, porque tenía solo 12 años cuando se presentó en la sinagoga, explicando como si fuera un erudito de 30, 40 años, pero tenía solo 12 años. Entonces, en un momento determinado, recordemos que él nació con la unción del Espíritu Santo. Fue provocado por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, yo empezaba, me van a decir, pero ¿cómo lo hacía? Y yo me sentaba y aprendí, porque el Señor me puso una guía muy buena en mi vida personal. Se lo agradezco enormemente porque ella me ayudaba mucho en esas necesidades que yo en un momento determinado no entendía claramente. Entonces, ella era esa respuesta que Dios me daba en ese momento. Y una de las cosas que aprendí desde ese instante fue, tus sentidos tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo empezaba
mi recorrido que leía al principio, no lo hacía verbalmente, yo leía al principio. Entonces, cuando yo leía al principio, si había algo que me distraía, perdía la concentración. No, completamente me desubicaba. Y una de las cosas que me había dicho mi guía espiritual en ese momento fue que si yo no estaba atenta a lo que el Señor me iba a dar en un momento determinado, yo iba a perder la oportunidad de avanzar con Él. En ese instante, yo les dije momentáneamente, hace poco en el tema anterior, que yo oía ruidos, de repente se mezclaban con la radio, con las alabanzas, las voces contrarias, un sinnúmero de cosas increíbles que me sucedían en lo sobrenatural, viendo ese poder de Dios, pero sin entender en ese momento realmente qué quería decir el poder de Dios en mi vida personal. Y eso creo que es muchas de las situaciones que los cristianos viven hoy en día. Por eso se enfrían, por eso, porque no tienen esa satisfacción interna que da dando el Señor Jesús con cada toque que Él va haciendo en nuestra vida personal para poder lograr satisfacernos con esa necesidad de poder desear el más, el querer más, como dice según Filipenses 2:13, que dice, Él te da el querer y el hacer. Él me daba ese querer y en el hacer porque me daba señales pequeñas en el trayecto para que yo no desfalleciera, para que fuera perseverante, para que fuera constante, disciplinada. Me enamoraba con el poder de Dios sin poderlo comprender en su inmensa capacidad en ese momento. Entonces proseguía yo en mi caminar hacia lo del poder de Dios para crecer en Cristo, y en ese momento era todo Jesús, 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 con todo y que había recibido la unción del Espíritu Santo. Estaba completamente constrito en ese momento porque no había fuego en mí, no había el fuego ese. Hay una cita bíblica que dice que no se apague el fuego, pero yo no podía apagar nada si yo realmente no sabía ni siquiera lo que yo portaba. Entonces voy caminando en ese recorrido de niña, entonces de bebé. Entonces léanme por favor Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Versión Reina Valera. Nueva versión internacional. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, cuando el Señor me presenta esa cita bíblica, Él me estaba llenando de sabiduría, me estaba dando la palabra, me estaba dando la oportunidad de poder lograr entender su proceso a medias, porque cuando uno no entiende realmente el alcance de lo que Jesús representa en la vida de un ser humano, uno lo ve como algo maravilloso, pero muy lejano, no tan cerca de uno como realmente él está, porque lo vemos como esas parábolas que él le decía a los
a los discípulos donde decía, a ustedes yo les hablo, pero a los otros les hablo en parábolas, porque no podían comprender el alcance y la profundidad que tenía Jesús para salvaguardar y para lograr que todos los propósitos en la vida de una persona se cumplieran. Al Señor ponerme este tema, tienen que entender algo. Yo fui asignada para abrir los ojos de las personas ciegas. Yo fui entrenada para liberar al cautivo, abrir cárceles. Pero en ese momento eso yo no lo entendía. Estaba empezando solo mi proceso, conociendo lo que reflejaba Jesús en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, y lo que hacían los apóstoles en el nombre de Jesús. Entonces, me doy cuenta que el Señor me está llenando de gracia, me está llenando de sabiduría, porque yo soy semejante, no igual, porque nunca va a haber nadie igual a Él, pero Él me estaba convirtiendo en una persona bajo sus preceptos, bajo sus reglamentos, bajo sus normas. Era como, yo me percibía en ese momento como una mujer, como María y Marta, cuando María se sentaba a escuchar lo que él decía, y Marta estaba afanada en los quehaceres de las casas, y él le decía, María tiene la mejor parte, porque así fue que yo percibía que Dios me llevaba en ese momento. Entonces, seguí yo en ese proceso, y hay yo les puse una cita bíblica, creo que es Primera de Corintios. Busquen por favor, que no tengo a mano. Primera de Corintios, que es... Primera de Corintios 14:20. No, el anterior. Oh. Déjame ver, para ver, porque 13, si yo 13, 11, 12, Gloricel. Y está primero ese mismo. Primera de Corintios 13, 11, 12. 11, 12. A ver, aquí. 13, 11, 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nueva versión internacional. Primera de Corintios 13, 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Entonces, recuerden que yo les dije que cuando yo percibí la profecía que me dio el Señor de parte de ese hombre, yo era una persona completamente incapaz de razonar como Cristo. Yo razonaba en la carne. No significa que no sigo siendo carne, pero mi situación espiritual ha crecido y ha evolucionado y madurado con el propósito que Dios quería que lo lograra. Entonces, cuando uno tiene que empezar, uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios, no adelantarse al Señor, en el sentido de que es lo que quiero decir. Ay, no, yo quiero el poder de Dios, yo quiero que pido enseguida, yo quiero que Dios me dé el don de la sanidad, por decir algo. Y la persona no tiene idea
el valor que para Cristo representa, o para Jesús, esa sanidad. No he entendido, porque lo que uno no aprende, uno no lo mantiene, uno lo pierde. Por eso hay personas que reciben dones y capacidades de parte del Señor, pero no duran porque no lo valoran, y dos, porque no lo saben manejar. Pero no lo saben manejar, pero en su orgullo, en su terquedad, no quieren que nadie les ayude, sino lo quieren hacer solo, bajo sus propias situaciones. Y quiero decirles algo, siempre tenemos que buscar consejeros que nos ayuden y nos permitan aprender, avanzar. Cada avance que yo he tenido ha venido de la mano de un hombre o una mujer de Dios hacia lo que Dios me ha llevado hasta este momento. Nunca desprecié nada, nunca, porque siempre entendí que si un burro habló, cualquiera me podía decir algo en un momento determinado. Entonces yo seguí mi recorrido, me adentré más en las cosas que Dios me llevaba a hacer. Yo misma me impactaba y me impresionaba de las situaciones que tenía que enfrentar en un momento determinado. Pero en mis primeros tiempos de niño, el Señor me empezó a dar el fruto del espíritu de templanza, dominio propio, sin saber lo que yo cargaba. Lo hacían para ayudarme, pero con desconocimiento. Es como dice, en el espejo ves oscuro. Yo veía todo oscuro. El Señor me mostró cómo yo aprender a visualizar el espíritu, y yo lo veía que estaba oscuro. No tenía conocimiento de Dios. Entonces, por eso para mí era muy importante la cita bíblica Jeremías 33:3, porque en momentos que no había lucidez, que había oscuridad, yo decía, clamo a ti, Señor, y Él automáticamente buscaba la forma de que yo pudiera entenderlo, y se iba aclarando ese espejo y el conocimiento iba llegando para sostenerse y quedarse. Entonces fui evolucionando de niña a joven. Mis oraciones ya no eran leídas, ya no tenía 6 libros que cargaba en cada viaje que iba, sino solo 2 libros. Mi Biblia y algo donde anotar, o a veces anotaba hasta en la misma Biblia, anotaba por todos lados, en todas las páginas vacías. Todas mis Biblias son así. Entonces empecé a caminar en un nivel diferente. Yo siempre lo vi como la escalera de Jacob. Cada peldaño era un proceso nuevo que tenía que llegar a mi vida personal. Entonces, a partir de ese momento fue evolucionando. Ahora sí quiero que me lean Primera de Corintios 14:20, por favor. Primera de Corintios 14:20, ¿verdad? Ajá, 14:20, versión Reina Valera. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nueva versión internacional, Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar.
Por eso era que el Señor decía que uno tiene que entrar al reino como los niños, ¿verdad? Obedecen, no cuestionan. Una de esas son los atributos que Dios ha permitido que yo pueda manejar, que es la obediencia a Él, la disciplina, la perseverancia, pero sobre todo hacerlo aunque no lo entienda. Ya llegará el momento donde Él me lo explique. Y eso ha sido el éxito en mi vida personal. Para lograr visualizar el poder de Dios y no solo visualizarlo, usarlo con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Entonces fui en todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Mis oraciones iban creciendo de menos a más. Siempre me impactaba cómo recordaba yo los puntos importantes de citas bíblicas que se quedaban grabadas y que siempre que las necesitaba usar, llegaban fácilmente a mi vida personal. En ese momento todavía no tenía un compañerismo con el Espíritu Santo, solo era con Jesús, porque cuando quise empezar con el Espíritu Santo, el Señor me dijo, no, conmigo primero, y ahora van a ver por qué. Entonces, seguí yo en ese proceso de crecimiento con el Señor, porque siempre lo diré, el crecimiento viene espiritualmente de parte de Dios. Ningún hombre te lo puede dar. Recuerdo yo que en mis primeros viajes, es que cada lugar donde iban haciéndose presencias del poder de Dios, mi Biblia se iluminó por completo. Entonces, al iluminarse mi Biblia por completo en uno de mis entregas diarias, eso me indicaba que yo podía tener revelación de esa palabra, porque Dios me lo estaba mostrando, pero sin tener el compañerismo con el Espíritu Santo. Entonces sigo avanzando en ese proceso, vienen cosas nuevas. Ya yo cuando leía la palabra podía entender más lo que significaba la palabra y ver los lados que todo el mundo no podía ver, revelaciones específicas en un momento determinado. Eso era como, digo yo, un regalo que Dios me daba para que fuera avanzando. Por supuesto, yo no les he contado que en cada proceso tenía situaciones muy fuertes. Pero hay una cita que yo les dije, segunda de Tesalonicenses 1:3, búsquenmela por favor. María Luisa, voy empezando. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Acción de gracia y oración. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo. No, segunda, yo se las puse ahí, segunda de Tesalonicenses 1:3. 1:3. Ajá. Pero pusiste, déjame ver, es que no sé, pero siempre no es debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. No, esa no es. No es la que yo quería. Déjame avanzar y después, porque ya veo que el tiempo está encima y quiero hacer la parte importante del tema. No era esa la que yo quería.
Ahora la busco, pero lo que dice ahí en esa cita que yo les digo es que Él nos libra del mal y siempre nos protege en todos los pasos que uno va dando en el avance. Pero si se dan cuenta, el tema dice poder de Dios para crecer en Cristo. No puse para crecer en Jesús. Vámonos al significado de Jesucristo. Jesucristo significa el Mesías, el Salvador. Pero ¿qué significa Cristo? Cristo significa el ungido del Espíritu Santo. Jesús, Mesías, el ungido del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas citas bíblicas en los evangelios y también en las cartas de Pablo, donde Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando se refiere Cristo en mí, se está refiriendo a Jesús y dado a él el ungir del Espíritu Santo. Cuando una persona se dice cristiano, tiene que tener el ungido del Espíritu Santo porque es parte de Cristo. Si no, no es un cristiano porque tiene que haber recibido la convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vámonos a la palabra de Dios para compartir con ustedes el poder de Dios para crecer en Cristo. Ustedes quieren crecer con el Espíritu Santo, no pueden obviar a Jesús. No lo pueden dejar a un lado, porque Él es el que provee y ahora lo vamos a leer en la palabra de Dios. Léanme, por favor, Mateo 1:16. A ver, aquí está. Mateo 1:16, versión Reina Valera. Dice así. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nueva versión internacional. Mateo 1:16. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús llamado el Cristo. El Mesías llamado el Cristo. ¿Qué significa Jesús el llamado el Cristo? El Mesías, el ungido del Espíritu Santo. Hay un pasaje, y también se los di ahí en las citas bíblicas, donde el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y Él les dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Él le dice, no se lo digan a nadie. Porque significa que si tú tienes a Jesús, vas a tener el Espíritu Santo porque te va a ungir por el Espíritu Santo que trae Jesucristo. Porque Él dejó un consolador y Él lo dijo claramente en Apocalipsis 1:8, dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. O sea que sin Jesús no hay nada. Por eso fue que le dijo a Él, a los apóstoles, cuando iban en Hechos 1:8, creo que también es, dijo,
no se vayan de aquí hasta que reciban el poder de Dios. ¿Y qué fue? El Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? De Jesús, porque Él nació por la unción del Espíritu Santo. Por eso que en los evangelios se habla de Cristo en un momento determinado, porque Cristo tiene el poder de provocar que todo cambie en favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos está dando empoderamiento a través del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Mesías, que es Jesús, es el ungido del Espíritu Santo. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Nadie tiene el Espíritu Santo sino a través de Jesús. Vamos a leer Juan 16, del 12 al 14. Juan 16, 12, 14, versión Reina Valera. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Wow. El Espíritu Santo. Ahí está claro en la palabra. Léelo tú en Nueva Versión Internacional, Fátima. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me lo glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué dice Romanos 8 en vivir en el Espíritu? El Espíritu hace gemidos indecibles para que el Padre sepa lo que realmente quiere esa persona que el Señor haga por él. Porque muchas veces oramos en el nombre de Jesús, pero se ora mal porque no se sabe la dirección clara que se necesita en un momento determinado para lograr que el Señor conteste nuestras preguntas. Entonces, el Espíritu Santo, como es parte de la vida de un cristiano que ha creído en Cristo, que ha creído en Jesús, sobre todo, Él le dice al Padre y al Hijo la necesidad de esa persona. Y con gemidos indecibles llega la respuesta de parte de Dios. Lo acabamos de leer en la palabra. Dice, la verdad que era lo que los apóstoles aprendieron cuando recibieron el poder de Dios. No era cualquier poder, era un poder que había provocado que Jesús sobreviviera en la cruz, bajara al Seol y resucitará 3 días después. Leámoslo de nuevo. Léemelo de nuevo, María Luisa, para que entiendan qué es lo que cargan ustedes, qué es lo que cargan. A ver. Está en mute, María Luisa.
Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hasta ahí para. Ustedes tienen muchas cosas que quieren del Señor, pero se han ganado la posición con Jesús. Pueden sostener lo que Jesús les quiere dar. A ver, sigue María Luisa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben una cosa? Yo puedo estar aquí y el Señor me permite oír conversaciones en otros lados. Eso es lo que significa eso. Cuando el Espíritu Santo está de verdad por medio de Jesús en tu vida, todo se puede solucionar en mejores formas. No es que no vas a tener dificultades, pero vas a aprender a saber cómo pedir. En esta instrucción a través del Espíritu Santo, sígueme leyendo, por favor, porque no sé si Dios quiere que lo revele todavía. Síguemelo diciendo. Sí, dice, el 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les enviaré un consolador. Y el consolador es lo que Él cargó en la cruz y lo que Él vivió para que todos nosotros hoy en día podamos lograr decir que somos personas que Cristo está usando, Jesús está usando por medio de la unción del Espíritu Santo que viene del ungido, que es Jesús. Y quiero que busquemos, ustedes que me buscaron las citas bíblicas que les dije, quiero que me lean cada una de las citas bíblicas que yo dije que eran importantes para este tema. Después de Mateo 1:16 viene Mateo 27:17, creo. Así es, Gloricel. Léemelo, por favor. Momento. Mateo 27, 17, 18. 17. Bueno, que lo lea primero en Reina Valera y después lo lees tú en Nueva Versión Internacional. Okay. Mateo 27, 17. Dice, Jesús sentenciado a muerte. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Jesús llamado el Cristo. El Cristo, así es. Y ahora tú, Fátima. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? La siguiente cita que les di. Mateo 27, 22. Mateo sí, 27, esa, Mateo 27, 22. 22. Pilato les dijo que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. En Nueva Versión Internacional, Mateo 27, 22. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos.
Y creo que hay una que yo les puse de Marcos 8:29. Así es. Marcos Léamela, por 8:29. favor. Léemela tú primero, María Luisa, y después Fátima. Marcos, 8:29. Dice así, la confesión de Pedro. Reina Valera. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En Nueva Versión Internacional, Marcos 8:28. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. ¿Qué fue lo que logró salvar a Pedro y ser arrepentido delante del Señor? Que tenía la convicción, porque tenía el ungido del Espíritu Santo en él. Él sabía que Jesús era el ungido del Espíritu Santo, era el Cristo, pero Judas no. Judas no tenía la convicción en su corazón de quién era realmente Jesús. Entonces ahí vuelvo yo a lo que siempre les he dicho. Jesús es la parte más importante del sándwich. Es la parte medular en la vida de nosotros, porque la palabra dice que Él dio su vida por la humanidad. Él es el Salvador del mundo. Pero la gente no ha entendido claramente el valor de Jesús y el valor de esa verdad del Espíritu, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para provocar que la vida de ustedes reciba lo que el Señor quiere que reciban? Porque lo revela porque quiere que lo reciban. Quieren que reconozcan que la llave es Jesús y que todo se mueve con poder porque Él es el ungido del Espíritu Santo. Si yo no tengo a Jesús, no tengo Espíritu Santo. Si yo no tengo la convicción de que Jesús es la llave y es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo nunca podrá dar el poder de Dios en la vida de ustedes. Y quiero decirles, para concluir ya, en el día de ayer, 25 de diciembre, como a las 4 de la tarde, me sentí un poco mal. Y volví a sentir un toque en mi corazón como el de hace 25 años. Fue muy doloroso lo que yo percibía en mi corazón. Era como si se estuviera expandiendo algo dentro de mi pecho, una cosa impresionante. Pero había una palabra que me dijo el Señor en ese momento y me dijo, es para más unción. Eso fue lo que llegó a mi mente. Y después de eso, yo tengo un pad de hielo y me acosté en la cama y me lo puse. Y mi esposo llegó y me dijo, pero es en el corazón que te sientes incómoda. Y yo le dije, sí. Me dice, ¿oras por mí? Le dije yo. Y me quité el pad de hielo y él puso sus manos sobre mi corazón. Y yo empecé
a sentir el fuego de Dios dentro de mi corazón. Yo, en ese momento, yo me percibía como llena de gases, o sea, como que algo se estaba moviendo, y dentro de la oración que Orlando hizo en ese momento, empecé yo a quererme levantar de la cama enseguida y me fui a la puerta. Cuando llegué a la puerta del baño, empezó a darse el primer eructo que provocaba que me experimentara mejor la situación como persona. Esa era la cita bíblica que yo quería leerles, pero como no importa porque está escrita dentro de las citas que les di, pero lo importante es que el Señor Jesús siempre va a llevar a través del Espíritu Santo, porque ahí lo dice, el Espíritu Santo lo va a glorificar, lo dice ahí bien claro en la palabra. Y va a hacer que la gente entienda el valor de Jesús para la humanidad y que puedan comprender que sin Jesús nada somos. Ustedes quieren poder, pero no pidan ese poder y que no sé qué. Pidan el poder real del ungido de Jesús, que es el Cristo, que es el que mueve montañas, el que te saca de la cárcel, como lo sacó a Pedro de la cárcel, que llegó y tocó la puerta y no podían creer que él había salido, porque él tenía al ungido del Espíritu Santo. Y Jesús lo guardaba y lo protegía. Confío en el Señor. Yo sé que quizás va a ver que más adelante hacer otro tema, una parte más adicional o lo que fuera, pero hasta aquí llego yo en el nombre de Jesús. Y lo que sí les digo, las oraciones son más efectivas cuando se conoce realmente la importancia de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso les dije yo, son una mancuerna. Y yo sin saberlo, son una mancuerna, porque era lo que el Señor me ponía en un momento determinado. Pero ahora puedo entender que la mancuerna es que el amar a Cristo es recibir lo que el Espíritu Santo de poder tiene Jesús en su vida personal. Porque nació con ese propósito, con esa asignación. Por eso que Él puede estar omnipresente, omnisciente, todopoderoso, en todas partes. Porque se reconoce su valor y lo que nos dejó como consolador a nuestras vidas. Feliz noche. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, muchas gracias, Gloricel. En este momento abrimos el compás para esas preguntas que de seguro las hay, ¿verdad? En este compartir, nada más que no sean así como tan extensos, sino que en la segunda parte podemos extendernos más. Así que preguntas. Yo, María Luisa. Adelante, Dora. Muchas gracias, doña Gloricel. Al inicio de la charla, usted mencionó la situación con su familia cuando hubo que le quitaron su herencia, el proceso que usted vivió y posteriormente fue regresado a sus manos. Mi pregunta es, ¿usted cree que esa situación Dios la permitió con el propósito de
que usted estuviera sensible a cuando Dios iba a través de la persona o de la organización a donde usted llegó, que su corazón estuviera sensible para poder recibir de Dios? Yo tenía una peculiaridad hasta ese momento cuando Jesús llega a mi vida personal. Yo venía de un matriarcado donde la mujer tenía mucha presencia en la familia. No es que me hayan desheredado porque en ese momento la herencia no era mía, le pertenecía a mi madre, pero ella me desconoció como su hija en un momento determinado. Pero creo que fue de alguna manera algo que provocamos las dos en un momento de nuestra conversación, porque cuando uno no tiene la sensibilidad del Señor en la vida de uno, uno se cree merecedor de todas las cosas que le pueden llegar a la vida a uno y no se da cuenta a uno que no se merece nada, que todo lo que uno recibe siempre va a ser un regalo en nuestra propia vida. Entonces, eso me costó entenderlo hasta después, pero lo que sí puedo comprender, yo tenía 42 años cuando me sucedió esa situación y creo que no cambiaría lo que yo vivía en ese momento con todas las dificultades que pasé. ¿Por qué razón? Porque dejé de depender de mi madre en ese sentido, porque tomé una decisión por primera vez en mi vida donde pude tener autoridad sobre mi propio pensamiento y mi propio accionar. Entonces eso permitió que yo pudiera en un momento determinado lograr comprender que, que necesitaba pasar por ese desierto que yo pasé. Eso fue uno de mis primeros desiertos. Yo he pasado desiertos sumamente fuertes, pero vuelvo y digo, no tiene sentido, sino aquello que solo Dios quiere que yo recuerde. Pero a lo que voy es que lo volvería a vivir, porque en mi soledad y como dice la palabra de Dios, porque eso lo entendí desde el primer momento, dejarás a tu padre y a tu madre. Yo necesitaba percibir una relación diferente a la que yo había vivido en ese momento porque venía de una destrucción de un matrimonio inicial donde la mala decisión mía personal de escoger a una persona que no tenía madurez en ese instante cuando lo conocí, pero es el padre de mis hijas. Y segundo, porque yo era una niña siendo mujer, no había madurado. O sea, yo tenía 42 años y todo lo hacía en base a lo que mi mamá decía. Entonces yo necesitaba encontrar una situación que rompiera con ese esquema de bebé y convertirme en la mujer madura que Dios me ha permitido hoy. Entonces creo que ha sido de gran bendición a mi vida con todo y que he tenido que pasar todavía por situaciones difíciles. No lo cambiaría porque ha sido la libertad que yo necesitaba como mujer para encontrar la felicidad interna que hoy tengo en mi propia vida. Eso te contestaría yo. Gracias. ¿Alguien más? A ver, otra pregunta. Muchas gracias por esa pregunta, Rose. Dorita, a ver, otra pregunta. A ver, Gloricel, cuando usted habló acerca de la guerra espiritual, recién dijo guerra espiritual, yo tuve una percepción a través del olfato y sentí seguidito como dos olores que me llegó uno detrás del otro y eran heces frescas. Apenas usted dijo pienso en lo particular, María Luisa, que tienes que revisar lo que te rodea. Eso son pestilencias.
Entonces, si tú lo pudiste percibir, puede ser revisarte tú, porque cada uno de los que estamos aquí, creo que con el tema vamos a revisarnos bien dónde está nuestra situación con Jesús, porque esa es la clave. Cuando yo tengo una situación en mi vida, ¿cómo lo harías tú, Jesús? Es lo primero que yo hago. Siempre lo aprendí a hacer y siempre aprendí en mi vida personal que Cristo va adelante, Cristo va atrás, Cristo va a la izquierda, Cristo va a la derecha, Cristo va arriba y abajo de mi vida personal. Desde el día 1 lo empecé a usar y no sabía el impacto del Cristo que yo repetía en ese momento, que era el ungido del Espíritu Santo. Pero sin saberlo, lo hacía porque algo me hacía hacerlo. Entonces, tienes que fríamente pensar en qué pudiera estar sucediendo. Tú causas envidia, yo creo que ahí va el problema, la envidia que causas. Entonces, cuando hay una pestilencia que tú percibes en el olor, tú le dices al Señor que se parta en dos esa pestilencia. La envías al fuego de Dios y la cubres con la sangre de Cristo. Y automáticamente se va y quedas liberada de cualquier espíritu de envidia que haya provocado esas dos situaciones y que no lo estás percibiendo. Quizás hay personas que tú les estás dando perlas y no son para recibir perlas. Entonces ahí es donde tienes tú que revisarte tú en lo particular con el Señor Jesús y Él te lo hará saber llegar del Espíritu Santo que te va a revelar a tu corazón qué es lo que tienes que entender, que hay algo que no viene del Señor que está cercano a ti. Es lo que yo te diría en lo particular en el nombre de Jesús. Yo sé que hay temas de guerra espiritual que no han llegado todavía como quisieran muchas, pero no van a llegar en este momento porque no están listas. Entonces, en el sentido de que en una guerra uno tiene que ser constante porque se presentan batallas a nivel personal todos los días. Se presentan situaciones de territorios que quieren afectarte. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver. Por eso es que le digo yo, en la oscuridad del espejo, porque hay cosas que uno por amor no los ve, que por aprecio no los ve. Y eso es lo que al final resulta en una situación difícil para la persona cuando tú pones tus emociones. Por eso el Señor quiere que tú empieces a trabajar con tu amor a ti misma, con tu amor a ti misma. Hasta que yo no aprendí a lidiar conmigo misma y a aceptar que yo era primero, no lo comprendí. Porque uno tiene que amarse primero para poder amar al prójimo y poder tolerar, poder tener paciencia, tener la capacidad de poder entender que si él no ha llegado, la persona no ha llegado, miren hoy, con esa forma nueva que el Señor me enseñó a orar en los últimos días, porque todos los temas que Él me ha ido preparando son para ungirme más, para darme más unción por lo que Él está preparando en mi vida personal. Pero esta mañana pasé yo creo que una prueba de fuego en ese sentido, María Luisa, porque estando acompañando a mi esposo a que comprara unos alimentos para los animales, en ese momento yo percibí que una persona necesitaba y la persona
ha sido no muy buena conmigo en muchos sentidos. Pero una de las madurez que Dios puso en mi vida personal para poder usar su poder fue, Señor, si te sirve para tu reino, lo que haya podido pasar no tiene importancia. Y en ese momento el cielo se resquebrajó y percibí de Dios que Él estaba agradado por lo que yo había respondido. O sea, pasé la prueba porque el Señor nos prueba en momentos difíciles para saber dónde está tu corazón, porque eso lo aprendí yo desde el primer momento. Acuérdate, cuando hice la revista por muchos años, yo decía, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, eso me hizo entender que Dios es el que dispone quién le va a servir o no le va a servir. Mi trabajo no es ponerme delante de Dios a decirle, ese no, ese no, ese no. Él ha confiado en mí porque Él ha visto mis pensamientos en los momentos más difíciles, mi corazón en los momentos más difíciles. Y dice la palabra que al que pasa la prueba más se le da. Y por eso recibí ayer otro toque diferente en el corazón que solo Dios sabe qué va a ser al final, ¿no? No sé porque me tiene que adiestrar en esa área, pero a lo que voy es lo siguiente. Tú tienes cosas maravillosas, María Luisa, como hija de Dios, pero tienes que ser más selectiva con las personas que le das de lo que has recibido. Es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, entendido. A ver, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Yo quisiera hacer una más. A Cuando ver, usted, María Lorita. Luisa, gracias. Cuando usted, María Luisa y Fátima leyeron Lucas 2:52, habla de que el Señor Jesús no solamente crecía en estatura, sino también en sabiduría. Y doña Gloricel comentaba acerca de que para poder entrar al reino de los cielos, pues que tenía que ser como niños. Y una de las características es que los niños creen en sus papás, creen en sus abuelos. Ahora que yo estoy viviendo esa experiencia, mi nieto me pide algo o le prometo que voy a ir a su casa a visitarlo y él está bien pendiente. Y la vez pasada me impactó porque me dijo, su mamá me dijo, es que él dice que su abuelita no miente, que yo nunca le he mentido. Y yo sentí que eso me estremeció porque dije, Dios mío, ¿cuánta es su fe Así para es. con uno que me hizo reflexionar de la responsabilidad que uno tiene con los niños? Entonces ahí comprendí ahorita el Señor, con lo que decía doña Gloricel y con la lectura de la palabra, de que tenemos que entrar con esa fe como un niño que cree en su papá. Entonces, ¿cómo nosotros creemos en Dios, aunque no lo vemos, pero sentimos cuando Él nos habla, cuando Él está con nosotros, cuando las cosas vienen de parte de Dios? Entonces, podría con el versículo de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuán importante es que nosotros en todo tiempo y en todo momento podamos decir, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así que dame sabiduría para hacer mi trabajo mejor, para ser la mejor abuela, para ser la mejor mamá, la mejor hija, etcétera. Entonces,
Ajá, dale. No, eso le iba a decir. Entonces creo que ahí se complementan esos versículos con lo que nosotros, esas situaciones aparentemente sencillas, pero qué importantes son. Exacto, porque fíjate que la estatura, Ujú. ya uno no puede crecer en estatura, ¿verdad? No, ya no, Pero uno sí puede crecer en en el sabiduría. conocimiento de la sabiduría de Dios en estatura, porque va uno pasando de niño a joven y de joven a maduro adulto, que es la forma como el Señor puede confiar en que lo vas a hacer mejor en algunas áreas de la vida, dependiendo de la asignación que te haya dado, ¿no? Pero ahí eso es lo que refleja la estatura, cuando estamos hablando de realmente cómo puedes tú sostener en tu crecimiento lo que el Señor te va dando. Amén. Qué bonito lo de tu nieto, muy bonito. Sí, me estremeció, me encantó, pero a la vez también me llenó de ese compromiso, de esa responsabilidad que si hasta sus casi 7 años él tiene ese concepto, qué importante es que cada día sembrar y seguir alimentando a que eso sea, con ayuda de Dios, el concepto que él tenga. Sí, es muy importante, yo por eso siempre digo, para mí el mensaje que dio en el monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, de parte de Jesús, son muy importantes entenderlos, conocerlos, porque realmente ahí es donde está el inicio de la sabiduría con Cristo. Y Él te lleva a la verdad que Él quiere por medio del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Dorita. Muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, voy a preguntarle a la señora Floricero. Adelante, Kadia. Aparte de la oración, qué otras estrategias podemos seguir para esto que usted dice de que todos nuestros sentidos estén conectados con Jesús? Yo creo que en una ocasión le comenté que anteriormente yo recibía información a través de voces, ¿no? Y las cosas se daban, o a través de sueños, por ejemplo, y tenía como una percepción más amplia, ¿no? Pero de un tiempo para acá ya eso me ha dejado de pasar. Entonces, me imagino que algo he cambiado, algo he dejado de hacer. Y esa era la pregunta que quería, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para eso que usted dijo de que todos nuestros sentidos estén conectados con Jesús? O sea, tiene mucho que ver cuando sucede eso de que pierdes alguna situación en especial que el Señor te ha dado, no es que va a desaparecer, Él la detuvo por un tiempo, porque no estabas preparada para sostener eso que Él te dio. Entonces, como no lo ibas a saber usar, Él necesitaba detenerlo, apagarlo, hasta que tú entiendas en tu conocimiento con el de Él lo importante que es lo valioso que Él te ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Lo más seguro, los sentidos no están acoplados en tu momento de oración. O sea, no están todos alineados, porque recuerda que para el Señor es muy importante el oído, los ojos, el olfato. Por ejemplo, María Luisa demostró que tiene el sentido del olfato cuando sintió la pestilencia de las heces que en un momento determinado y doblemente se lo dejó ver. El Señor se lo dejó percibir, el Señor es la verdad. Entonces, eso es lo que uno tiene que comprender y entender. Hazte un examen en el momento en que estás haciendo tu oración. Uno necesita un tiempo de oración personal cada día. No puedes hacer un tiempo de oración solo en grupo. Tiene que ser algo tuyo personal, para que en lo tuyo personal tú te pongas de tal manera en que
puedas ver. Inicialmente va a ser una intuición de qué es lo que realmente puede estar sucediendo para que se haya apagado. Entonces, tú le dices al Señor Jesús, me permitiste recibir un don de escuchar cosas, pero se fue. Corrígeme, redargúyeme y permite que pueda comprender qué lo detuvo y que regrese en el tiempo en que esté lista para poderlo sostener en el nombre de Jesús. Porque recuerda, eso va a ser una herramienta que tú vas a usar para servir a otros. Entonces, si no la sabes usar, eso puede ser un daño para un alma de otra persona y uno no quiere dañar un alma, sino más bien nutrir un alma para que el Señor pueda provocar en esa persona algo bueno que está esperando y que te ha usado a ti para poderlo dar en ese momento determinado. Y así vas a ver cómo regresa porque está constrito, pero es porque no lo puedes usar bien. Entonces lo que tienes que hacer es corregir lo que no está bien y volver de nuevo al cauce. Y eso sí se puede adiestrando los 5 sentidos, y creo que es 2 Corintios 11:3 que habla de cómo tenemos que acoplar los sentidos para que esa culebra que tentó a Eva no lo tiente a uno en los sentidos. Y eso te va a ayudar a poder acoplarlos y recibir nuevamente lo que necesitas en el nombre de Jesús. Dice Esa así, sería Nadia. mi respuesta. Dice así, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algo te entretuvo fuera de la constancia con Jesús, y eso es lo que tienes que averiguar, y va a regresar de vuelta cuando veas lo que Él quiere que aprendas en ese sentido. Y sí se puede en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, mira, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, vamos a compartirle las citas bíblicas usadas hoy en este tema que de seguro va a tener una segunda parte. A ver, Filipenses 2:13, Éxodo 3:11 al 14, Lucas 2:46-47, Lucas 2:52, Primera de Corintios 13:11-12, Primera de Corintios 14:20, Juan 16:12-14, Lucas 2:51, Efesios 4:13 al 15, Primera de Corintios 3:1-2, Segunda de Corintios 9:10, Segunda de Corintios 10:15-16, Ezequiel 18:32, y aquí escriban importancia primordial del poder de Dios. Y las citas bíblicas son Mateo 1:16, Mateo 27:17, Mateo 27:22, Marcos 8:29, Lucas 2:11, Lucas 9:20, Juan 1:41. Igual en el grupo van a estar para que puedan entonces escribirlas con mayor detenimiento en sus anotaciones. Este tema maravilloso. Vamos a anunciarles, Glorice, ¿le parece? Antes de
Sí, el tema del martes, Para el próximo martes, por favor, el primer tema para inaugurar el 2024 tiene por título Amor hacia mí para crecer en Jesús. Y lo va a compartir María Luisa Arosemena. Entonces, Gloricel, por favor, la oración para el día de hoy, para cerrar el tema. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración antes de finalizar el año 2023. Ante todo, agradeciéndote por todo aquello que nos has dado en nuestras vidas en este año y por lo que está por venir el próximo año. Señor, tú eres la luz del mundo y permites que a través tuyo podamos encontrar esa verdad que todos necesitamos para lograr encaminar nuestras vidas de tal manera que podamos lograr recibir la bendición tuya para avanzar en nuestros caminos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que permitas que lo que quedó sin terminar pueda concluirse en el próximo año. Que la salud de todos los que pertenecemos al grupo, nuestros familiares y los conocidos, reciban la sanidad en sus espíritus. Permite, Señor, que esa ola nueva que puede venir a lastimar la necesidad de como pueblos liberarnos de situaciones que han mermado la economía en este año. No permitas que pueda lastimar más, sino permite que se levante con poder en Cristo y todo aquello que esté detenido pueda ser resquebrajado para Cristo y levantado con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,